Desde la Buena Podcast Networks les presentamos hola a todos. Hola, ¿qué tal? Y les doy la más cordial bienvenida al podcast Restaurado y en Ascenso. Soy su anfitriona, Melina. Y en cuanto a mí, mi nombre es Eddie. Y si esta es la primera vez que nos están sintonizando, somos una pareja que ha sido restaurada. Hemos atravesado una etapa verdaderamente difícil en nuestras vidas, lo que nos llevó a un gran crecimiento personal y a un profundo aprendizaje sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre nuestro propósito como pareja casada. Así que si aún no conocen nuestro testimonio, les animo a que vean nuestro video de introducción. En él se habla un poco sobre cómo es nuestro testimonio y lo que implica, y el propósito principal de este podcast es poder darles ánimo, ofrecerles quizás una nueva perspectiva, ofrecerles... Yo diría que es una forma de no pensar que lo que estás viviendo es algo que es solo tuyo, que nadie más pueda estar pasándolo. Sí, estoy de acuerdo. Así que el tema de hoy es un buen tema, es uno difícil, es un tema con el que creo que mucha gente tiene problemas, creo que es definitivamente algo que con lo que batallamos y lo escucho todo el tiempo. Así que el episodio de hoy se llama ¿Puede la gente realmente cambiar? Y creo que al lidiar con la restauración matrimonial, esto es algo con lo que batallamos mucho. Y no se trata solo de la restauración de matrimonios. Creo que esto es algo con lo que la gente lucha en su día a día, incluso si no estás casado y simplemente estás pasando por situaciones difíciles en las que no sabes realmente cómo confiar en las personas, cómo esperar de verdad lo mejor. Sí, yo diría que prácticamente cualquier cosa que requiera crecimiento, ¿verdad? Ajá, sí, creo que cualquier cosa que implique un crecimiento o cualquier cosa que requiera a alguien más en la ecuación. O sea, no eres solo tú, ¿verdad? No estás esperando simplemente escuchar a esa persona, ya sabes, de parte de Dios o que ocurra un milagro. Estás esperando una reacción de alguien más. Y sí creo que eso es lo que lleva a la gente a hacerse esa pregunta. ¿Puede la gente realmente cambiar? ¿Tú crees que las personas pueden cambiar de verdad? ¿Y van a cambiar? Y sí, y diría que la razón principal es que lo he visto con nosotros, ¿verdad? Sé muy bien dónde estábamos antes de lo que llamamos la caída, ¿verdad? Sé dónde estábamos antes de ese momento, que en realidad fue la etapa previa a la caída, ¿no es así? Nuestro matrimonio se transformó en algo que era más bien como compañeros de piso y no diría que fuera necesariamente frío, pero al final éramos literalmente solo compañeros de piso, ¿verdad? Y después ocurrieron cosas mucho peores, ¿verdad? Pero ahora aquí estamos, ¿verdad? Estamos aquí juntos. Ahora estamos mucho mejor. Y, ¿sabes? Tuvimos que pasar por ciertas experiencias, pero la gente puede cambiar absolutamente, sí. Y por eso diría, con total seguridad, simplemente por todo lo que hemos pasado, el punto en el que estábamos, el lugar al que llegamos y el sitio en el que nos encontramos ahora. Sí, creo que en muchas ocasiones, cuando nos ponemos a pensar si las personas pueden cambiar de verdad, nos concentramos mucho en esa versión de ellos que hemos llegado a conocer y en la versión de ellos que nos ha causado tanto daño, ¿no es así? Y es verdaderamente sencillo enojarse, volverse amargado y sentir un gran resentimiento. Es realmente fácil llegar a un punto en el que ya no seas capaz de situarte en una posición en la que ni siquiera puedas soñar con la posibilidad de que esa persona cambie. Y creo que lo que le sucede a muchísimas personas es que desean ver el cambio con muchísima intensidad, pero al mismo tiempo se quedan sentados esperando y como que lo están buscando. Y luego, cuando empiezan a buscarlo, no lo encuentran. Y entonces volvemos a esa rueda de hámster de estar enojados y frustrados. Sí, iba a decir que también existe a veces la expectativa de un cambio, ¿verdad? Donde puede que ni siquiera sea una expectativa realmente realista para el cambio que uno espera ver. Puede que lo esperes tanto que pienses, esto es lo que quiero que cumplan en mi mente, no estaré satisfecho hasta que lo vea, ¿verdad? Y puede que no sea práctico, puede que no sea lo que esa persona será, y eso definitivamente puede prepararte para, supongo, algunos sentimientos heridos, ¿verdad? O simplemente para decepcionarte. Claro, ¿sabes? Hubo una persona, no recuerdo ahora mismo quién era, que me dijo algo una vez, y lo que me dijo fue, un tigre nunca cambia sus manchas. Sí, ¿Lo es oíste algo que antes? ya había escuchado antes, la verdad. Sí, Así, lo de he acuerdo. oído. Así que Sí. para nuestros oyentes, mi querido esposo aquí me dijo eso a mí, no solo a mí. Eso no lo Él dije yo. Estaba Eso en no los lo dije yo. documentos del juzgado. Sí, estaba en los documentos del juzgado. Un tigre nunca cambia sus rayas.
Sí, esa frase no la inventé yo. Te darás cuenta de que los abogados harán lo que sea, absolutamente todo lo que sea necesario para conseguir su Sí, objetivo. Sí, lo harán. Y eso fue algo que vi allí y la verdad es que no me gustó nada, pero creo que creo que es un dicho que mucha gente probablemente conoce. Claro. Sabes, una vez algo, siempre algo. Una vez mentiroso, una vez tramposo, siempre tramposo, ¿verdad? Creo que eso es algo que, sabes, realmente hace que la gente ni siquiera esté abierta a la posibilidad Ujú. de cambio y levantan un muro inmediato. Sí, es como una medida de protección, se podría decir, ¿verdad? No sientes como, bueno, ya hicieron esto, no voy a dejar que esto vuelva a pasar, o no voy a anticipar que no son quienes ya me mostraron ser, ¿verdad? Y sientes como, y los pones en una caja, ¿verdad? Y ahí es donde están. Sí, Eso es quiero quienes son decir, para ti. recuerdo que un presidente que tuvimos dijo, si me engañas una vez, Simplemente no te pueden engañar de nuevo. No quiero restarle importancia a la situación, pero sí quiero decir, creo que esa es la mentalidad que nuestra cultura ha promovido, ¿sabes? Yo me elijo a mí. Yo elijo la exacto. felicidad, ¿verdad? Elijo el camino que no deja espacio para que pueda haber un cambio, que provenga de otra persona, a menos que esa persona cambie de inmediato. Es decir, cambias ahora mismo y entonces me demuestras que eres digno de mi confianza otra vez. Sí, no hay ningún esfuerzo ni sacrificio, se podría decir, ¿verdad? No hay que arriesgar nada ni trabajar por algo hoy. Todo el mundo quiere ese resultado instantáneo, esa gratificación inmediata, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí. Sí, y creo que también existe esta mentalidad de que puedo perdonar, pero nunca podré olvidar, ¿verdad? Y quiero ser sensible a eso porque he pasado por mucho trauma y claro, yo nunca olvidaré el trauma, pero aquí está el peligro, creo. Ese dicho y el tenerlo como un mantra en tu propia vida es que lo que realmente estás diciendo no es necesariamente lo que tú crees que dices. No estás simplemente diciendo, no olvidaré el incidente que ha sucedido. Estás aún vinculando esas emociones a ese recuerdo. Por supuesto. Y creo que ahí es donde nos metemos en problemas, donde es como yo perdonaré, pero yo jamás olvidaré porque recordaré cuánto daño me hiciste, ¿verdad? Y es lógico decir, bueno, obviamente nunca olvidaré eso, ¿verdad? Pero creo que cuando hablas de ello de la forma en que lo estás contando, ¿sabes? Creo que la gente casi le está dándole vida a ese recuerdo, ¿verdad? Como que lo digo así, como si estás restaurado y estás con otra persona. Esto es una nota aparte, basándome en lo que dices. No puedes reprocharle a alguien algo que pasó en el pasado. Cuando ha habido arrepentimiento, ha habido perdón. Tienes que seguir adelante. De lo contrario, solo te estás preparando para el fracaso, ¿verdad? Y así, cuando dices, vea, ya sabes, perdonaré, pero nunca olvidaré. Bueno, sí, siempre vas a recordar lo que pasó, pero tener eso, ya sabes, como tu lema en tu futuro con esa persona, eso es prepararte para el fracaso, ¿verdad? Es prepararte para no darle una verdadera oportunidad, para no ser sincero con la relación, porque solo estás manteniendo ese dolor pasado por encima de todo lo demás. Sí, estoy de acuerdo. Creo que esa es una gran trampa en la que mucha gente cae. Mientras hablabas, inmediatamente pensé en conversaciones que he tenido con mis amigas, como nunca más me pondré en esa habitación con esa persona que me hizo daño. Sabes, lo que sea que fuera, cualquier abuso que hayan sufrido, y estoy de acuerdo, ¿verdad? Eso es Sí. ser inteligente. Eso no es lo que estoy diciendo. Bueno, hay algunas circunstancias en las que sí, no debes olvidar o sí, no debes olvidar y Correcto. mantenerte alejado, ¿verdad? Esa es otra historia. Ese es Sí. un escenario completamente distinto y solo quiero decir eso porque creo que hacemos una afirmación general y luego esa afirmación general se aplica a todos los escenarios y eso no es cierto. Sabes, el abuso que sufrí cuando era niño, no estaría dispuesto a estar en la misma habitación con esa persona y creo que eso es razonable. Ahora, creo que esa debería ser la misma mentalidad que aplico a alguien con quien quiero convivir, a alguien con quien tengo un matrimonio, a alguien con quien tengo algún tipo de relación. Ajá. No. Si quieres ver un cambio en la otra persona, tenemos que desprendernos de esa mentalidad de que me hiciste daño, no voy a soltar ese dolor y voy a recordártelo, a echártelo en cara para siempre, Claro. ¿verdad? Quiero decir, piensen en nosotros. ¿Creímos que habría un cambio? ¿Realmente esperábamos algún cambio?
¿Realmente creíamos que algún cambio era posible? Recuerdo que se habló de una posible separación y sé que hubo un momento en el que yo pensé, no quiero la separación, sabes, tenemos una familia, sabes, las cosas podrían mejorar, pero tú estabas como, no, ya he visto suficiente, ha pasado demasiado tiempo, hemos estado así por un periodo tan largo. Sabes, ya no te lo creías, ¿verdad? Y eso es lo que creo que de alguna manera preparó el escenario para la caída, ¿verdad? Justo en el punto en el que nos encontrábamos. Bueno, y luego cuando ocurrió la caída, después de eso me dije, bueno, lo hecho está, esta es una nueva vida, ¿verdad? Y eso sí implicó decir, de acuerdo, tú has hecho esto, yo ya terminé, ¿verdad? Y vamos a estar separados. Con suerte, con custodia compartida, ¿verdad? Esa era mi mentalidad en ese momento. Y entonces yo no estaba buscando ningún cambio. Yo estaba como, ok, este es nuestro nuevo nosotros ahora, ¿verdad? Eso fue todo. La puerta vieja, ¿sabes? Esa puerta se cerró definitivamente. Esta nueva se abrió. Así es como son las cosas ahora. Así es como me sentía al respecto, sí. Sí, y yo no pensaba que el cambio No, para fuera nada. posible en absoluto. No lo había visto en todos los años que estuvimos juntos, así que ¿por qué lo vería ahora, sabes? Yo estaba muy convencida de la idea de que la gente realmente no cambia y que esta era mi realidad y que debía elegirme a mí misma y que debía elegir la felicidad y yo debía elegir. Todas estas opciones se me presentaban y no creía que fuera siquiera posible que ocurriera algún tipo de cambio. Así que sí, tienes toda la razón. En ese momento, para mí ya todo había terminado. Pero, sabes, creo que para nosotros, al menos un gran problema o un gran escollo fue que nos alejamos tanto de la palabra, de lo que Dios tenía que decirnos sobre nuestro matrimonio. Puedo decir por mí misma que me centré mucho en mi futuro y en mi felicidad. Y recuerdo que esto era como una canción en bucle en mi mente. He tenido una vida muy difícil, he tenido muchos momentos infelices, merezco ser feliz. No voy a pasar el resto de mi vida en la miseria, ¿verdad? Mis hijas se merecen que yo sea feliz y puedo decir que sí creo que eso es verdad. O sea, nuestros hijos merecen ver a sus padres felices, pero lo que estaba dejando de lado era la posibilidad de que pudiera haber una restauración en nuestro matrimonio y de que pudiera Claro, no haber creo crecimiento. que ninguno de los dos lo imaginara. Creo que ambos estábamos de acuerdo en que, bueno, eso ya está, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando en este preciso momento o que nos está viendo, que se encuentran en esa misma situación de, bueno, es que no han cambiado, no están mostrando ningún cambio, no veo que estén dando pasos hacia el cambio? Tienes que ir a Dios, ¿verdad? Porque Dios puede hacer cualquier cosa. Él puede revivir huesos muertos, porque no puede cambiar la mente y el corazón de alguien, ¿verdad? Se lo hizo a Faraón, ¿verdad? Entonces ahí es donde tendrías Sí, que claro. empezar. Sí, de verdad, si no hay, como decías, si no está ocurriendo un cambio y tú quieres un cambio, ahí es donde tienes que empezar. De lo contrario, ya ves que estás en algo que no funciona, ¿verdad? No estás obteniendo los resultados que quieres o ni siquiera los resultados, simplemente no ves el cambio que deseas. No hay ningún cambio, absolutamente, porque ahí es donde fuiste y a través de una serie de eventos y luego te golpeó como un balde de agua fría. El cambio tiene que ser en ti primero, ¿no? Y entonces me basé en cómo fue tu interacción conmigo después de eso. Si quieres explicar. Sí, bueno, creo que muchas veces olvidamos o quizás ni siquiera lo olvidamos porque yo ni siquiera sabía que debía recordarlo, pero pasar por la separación fue un momento espejo en mi vida. No sé si lo fue en la tuya. ¿Y sabes a qué me refiero cuando digo como un momento espejo? Creo que Vale. sí, pero continúa. Así que para mí fue un momento en que Dios literalmente puso un espejo frente a mí y aunque yo estaba enojado contigo y estaban pasando todas estas cosas, fue un momento en que Dios realmente quería que me enfocara en mí y no, sabes, en la situación y no en el matrimonio. Y durante ese periodo de cambio, para mí, una vez que empecé a ver cómo yo misma cambiaba por mi cuenta, creo que eso me abrió la puerta para poder aceptar la posibilidad de que quizás tú también pudieras cambiar, ¿verdad? Cuando pude ver que el cambio estaba ocurriendo en mi vida, entonces pude tener la esperanza, porque yo era muy reacio a cambiar y no tenía ningún deseo de hacerlo. Y creo que eso es algo que realmente espero que te anime si estás escuchando y si estás viendo esto, es que hay una parte de nosotros que nos obsesionamos tanto con el libre albedrío y realmente olvidamos que
Sí, hay libre albedrío y sí, Dios opera en el libre albedrío. Sin embargo, sus planes son sus planes y sus caminos son sus caminos. Por Y su supuesto. voluntad se hará, ¿verdad? Al final de cuentas, su voluntad se hará y no va a haber espacio para que tú digas, bueno, no se puede hacer, Señor. Esa persona no puede cambiar porque simplemente no quiere. Y tú solo piensas, bueno, ellos no quieren. Hay la voluntad, ¿verdad? Ese es su libre albedrío. Ajá, sí. Y quiero hacer hincapié en eso, porque creo que lo que a veces se olvida es que esa persona no está actuando según la voluntad de Dios en ese preciso momento, ¿verdad? Uno dice, ellos tienen libre albedrío. Y sí, tienes razón, lo tienen, pero la voluntad de Dios siempre prevalecerá sobre eso, porque esa persona no está actuando por su propia voluntad. Así que para mí en ese momento realmente sentí que no quería reconciliación, no quería cambiar. Yo me sentía muy empoderada. Ajá. Me sentía hermosa y me sentía feliz y me sentía bien y luego realmente no y las cosas cambiaron para mí bastante rápido. Pero en ese momento no había un deseo de cambio, así que creo que cuando Dios realmente se apoderó de mí y Él empezó a cambiar, creo que fue entonces cuando se abrió la puerta para que yo pudiera aceptar que tal vez tú también podrías cambiar. Pero eso no ocurrió hasta que nos separamos. Se presentó la demanda de divorcio. Todo se hizo completamente público. Sí, claro que Y, sí, por ¿sabes? supuesto. Como que lo quemamos todo. Lo destruimos por completo. Sí, y volvimos a quemar las cenizas. Sí, quemamos mucho. Wow. Sí, absolutamente. Lo entiendo. Porque para mí hubo un cambio. Porque inmediatamente cuando ocurrió la caída, en mi mente acepté completamente. Esto está hecho y se queda hecho. Como ahora es solo adaptarse a una nueva vida. ¿Cómo, sabes, mi principal preocupación era cómo puedo seguir siendo un buen padre para nuestra hija y coparentar contigo y hacer que funcione sin que sea una locura, ¿verdad? Ese era uno de mis principales enfoques, pero ahí es donde mi mente se fue como, ¿cómo es la vida ahora en esta nueva fase en la que estamos entrando, ¿verdad? Porque la anterior ya terminó. Ahí es justo donde estaba mi mente. Pero entonces, y quizás me esté adelantando un poco, pero cuando finalmente tuviste ese momento en que te diste cuenta de que sí extrañabas nuestro matrimonio y sí extrañabas a la familia y todo eso y lo querías de vuelta, para mí yo decía, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes a lo que me refiero? Porque eso ya está hecho y todo esto sucedió, ¿verdad? Y quemamos las cenizas y todo lo demás. Pero cuando eso pasó, yo la verdad me quedé completamente desprevenido porque ahí era donde yo estaba. Mi mente pensaba, esta puerta está totalmente cerrada. Permanece cerrado, ¿verdad? En mi caso, no pasó mucho tiempo, apenas un instante, desde que volvimos a establecer una comunicación genuina y en realidad ser respetuosos el uno con el otro y comunicarnos de esa manera hasta el punto en que, de hecho, me encontré sorprendida porque pensé, bueno, ciertamente ya no quiero esto para nada, pero sí sentí un poco de emoción cuando me enviaste un mensaje y la verdad no iba a ignorarlo. Yo pensaba, bueno, respóndeme y empacamos rápido, ¿no? De hecho, empecé a esperar tus mensajes y yo como, ¿qué demonios está pasando, verdad? Pero eso fue un cambio, sí, exacto. Así que hubo un cambio, pero fue definitivamente algo que no anticipé, no esperé, no busqué, simplemente pasó, ¿verdad? Entonces tú te estabas acercando a Dios en ese momento. Yo solo decía, oh, Dios, ayúdame a ser buen padre, ayuda a que esta situación sea civilizada, ¿verdad? Ahí es donde yo estaba, pero tú también acudías a Dios. Y lo que pienso es que, ¿sabes a lo que me refiero? Hizo lo que Dios hace. Sí, y creo que también es importante saber, y está en nuestro video de introducción, pero al principio yo no estaba luchando por nuestro matrimonio. Ajá. Y luego Dios empezó a trabajar en tu corazón. Así que decimos todas estas cosas y queremos animarte y vas a estar escuchando, sabes, a medida que los episodios avancen y hablemos de, sabes, los problemas que muchas parejas están teniendo, sabes, vas a escuchar muchas cosas repetitivas por el hecho de que creo que se necesita repetición para que realmente se asimile que sí, alguien puede cambiar, pueden, pero no vendrá de ti. No va a llegar solo de la esperanza, de los deseos o de buscarlo. Vendrá de tu propio cambio, estoy convencido. Porque como ya mencioné, durante esa etapa particular de mi vida, ese fue un momento que me hizo confrontar mi propia realidad. Porque, seamos sinceros, cuando un matrimonio se deshace, no suele ser culpa de una sola persona. Hay momentos, sí, he escuchado de ellos, son muy, muy raros, pero usualmente se necesitaron 2 personas para romper un matrimonio o al menos para hacerle agujeros, ¿verdad? Y así como Dios está obrando en esa otra persona, Dios también desea trabajar en ti
y transformarte, porque una de las cosas que tuve que aprender con la restauración de nuestro matrimonio y al reunirnos de nuevo es que no estábamos volviendo a nada de lo que conocíamos. Y eso es algo bueno de decir, porque recuerdo mi postura cuando hablaba de nuestro pasado. Yo decía, sabes, incluso antes de que fuéramos compañeros de piso, sabes, dormíamos en habitaciones separadas por bastante tiempo, ¿verdad? O sea, el matrimonio ya estaba terminado. Entonces, como la gente me pregunta, ¿considerarías alguna vez volver a estar juntos? Y yo digo, bueno, no, ¿a qué volvería? Incluso lo que teníamos no valía la pena para volver, lo cual no era así, ¿verdad? Estábamos casados, así que eso tiene algún valor, pero en realidad lo que vivimos en ese matrimonio fue como, eso no era algo a lo que yo quisiera volver, no hay nada a lo que aferrarse allí, ¿verdad? Claro, definitivamente puedes, definitivamente cambiar. Definitivamente puedes cambiar. Y quiero probarlo con algunas escrituras. No es algo que se Está nos bien. ocurra a nosotros, no lo inventamos. No nos lo inventamos. La Biblia. ¿Se acuerdan de la Biblia? Así que si tienen sus teléfonos a mano, pueden sacarlos ahora mismo, ir a la aplicación de la Biblia, seguir la lectura conmigo y anotar estos versículos, porque de verdad creo que algunos de ellos les van a ser de gran ayuda y les darán mucho ánimo. Miren, por favor, saquen sus Biblias de los armarios o de cualquier rincón donde las tengan guardadas y vamos a adentrarnos un poquito en la palabra y veamos qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre este tema, ¿de acuerdo? Así que Bien, entonces el principal es 2 Corintios 5:17. Bien, entonces, Está bien. por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es algo realmente impresionante. si alguien está en Cristo, la nueva creación ha llegado. Lo viejo ha pasado, lo nuevo está aquí. No es solo una versión mejorada, un refrito, es una creación completamente nueva, ¿verdad? Porque cuando hablamos de restauración, ya sea una restauración personal, la restauración de tu matrimonio, con tus hijos, tu trabajo o lo que sea que esté pasando y necesite restauración, va a ser necesario renovar tu mente, ¿verdad? Ajá, y yo diría que esto no significa que te estés volviendo una persona perfecta, ¿verdad? Pero creo que incluso hasta en quién eres, en cómo funcionas, en tus pensamientos, en tu identidad, es algo completamente nuevo. Si tan solo pudiera animarte a ti, a quien sea que me esté escuchando, a que te concentres en ti mismo en primer lugar y dejes que Dios se encargue de lo que tenga que hacer con la otra persona. Porque estoy convencido de que te vas a sorprender de la manera en que Dios te cambia a ti primero y de cómo te transforma. Así que cuando te encuentras en este punto donde, sabes, te estás rindiendo por completo al Señor y permites que esta transformación ocurra en tu ser más íntimo y profundo, ¿no crees que va a brotar de ti? La gente no podrá evitar darse cuenta, ¿verdad? Definitivamente notarán esta novedad que está surgiendo en ti y tú también podrás apreciar y ver el cambio que otra persona esté teniendo. Así que eso es poderoso. También quiero leer Ezequiel 36:26, ¿vale? Es un versículo realmente bueno y dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahora bien, creo que muchísimas personas conocen muy bien este versículo. Este es un versículo sumamente poderoso y muy conocido, y pienso que muchísimas personas desean decirle exactamente eso a la otra persona. No es así, como quiero que tú tengas el corazón de carne. Quiero que sea Dios, ¿sabes?, quien realice esta transformación. Pero, una vez más, si logramos concentrarnos en nosotros mismos y permitimos que Dios lo transforme profundamente en nuestro interior, eso te conducirá a un estado de perdón, de rendición, de amor, de paciencia y de bondad. Solo para que seas el tipo de persona que pueda recibir lo que le pides a la otra persona. Absolutamente. Y eso, solo de pensar en ese versículo, esa era yo sin duda, con un corazón de piedra, ¿verdad? Como dije, cuando nos separamos, yo pensé, esto se acabó. Y luego cuando las cosas dieron un giro, todo era completamente nuevo, ¿verdad? No era para nada lo que había sido antes. Sí, absolutamente. Y cuando reflexionamos sobre nuestro corazón de piedra, no es capaz de amar, no es capaz de perdonar, ¿verdad? No hay ninguna bondad que pueda surgir de ese corazón cuando se encuentra tan endurecido como una roca. Creo que hay muchas cosas en la vida que empiezan a desgastar la carne, ¿verdad? El corazón de carne del que habla el versículo. Así que simplemente quiero que este versículo esté disponible para que puedas meditar en él, porque es un versículo que
para mí, estos son versículos que estuve leyendo en el momento en que me mantuve firme y estos versículos realmente me ayudaron a poner en perspectiva que, sabes, Dios puede hacerlo y Dios lo hará y realmente no tuve que hacer absolutamente nada, sino permitir que Dios pusiera ese espejo justo delante de mí y empezara a cambiar las cosas en mi interior. Recuerdo cuando las cosas entre nosotros como que empezaban a avanzar y, sabes, hablábamos mucho más. Algo que siempre surgía, por ejemplo, en las conversaciones con mis amigos era como, vale, pero él realmente cambió. ¿O es esto como una farsa? Solo está intentando que volvamos a estar juntos. ¿Parece estar solitario? Yo no estaba intentando volver con nadie. Eso simplemente ocurrió, ¿sabes? Sí. ¿Verdad? Pausa. Entonces, creo que esa es, sabes, una pregunta bastante razonable. ¿Es algo real o es algo completamente falso? Y hay un par de tipos de amigos que puedes tener y aquí es donde creo que es muy importante que consideres con quién estás hablando, si realmente estás pensando en lo que quieres hacer de aquí en adelante con tu situación, con una pareja o lo que sea, ¿verdad? Sé que te he dicho esto sobre un par de personas, pero, ¿sabes? Están tus amigos que deberían preocuparse por ti. Ellos dicen, vale, acabo de verte pasar por un momento realmente difícil. Les importas, quieren protegerte, quieren que estés bien, ¿verdad? No quieren que te hagan daño otra vez y lo entiendo perfectamente. Son de esos amigos, ¿verdad? Pero lo otro que diría es que también hay amigos que no están contentos. Hay amigos que tienen un matrimonio que está fracasando o su matrimonio ya fracasó, ¿verdad? Sí, claro. Y odio que suene a cliché, pero la miseria busca compañía. Si alguien tuvo un matrimonio que se fue al traste y de repente su mejor amigo, que estaba en lo que creían era un gran matrimonio, ahora está soltero y libre, dirán, oh, qué bien, porque piensan que ahora los entiendes, o ahora mi amigo soltero está soltero conmigo, esto es genial. Habrá gente que dirá, oh, él nunca fue lo suficientemente bueno para ti de todos modos, ¿verdad? O puedes hacerlo mucho mejor y todo eso. Te van a animar a seguir por el camino que te aleja de tu cónyuge, posiblemente. Y luego, pero sí, tienes que considerar eso, porque están esos dos tipos de amigos. Sé que tú has tenido de esos, ¿verdad? Has tenido a los que generalmente se preocupaban por ti, me llamaban, intentaban hablar conmigo, y yo pensaba, ¿por qué me hablan a mí? ¿Por qué están llamando a mi teléfono? Porque les importa. Están tratando de protegerte, pero en realidad sí les importaba, creo. Sí. Pero luego tienes los otros que creo que definitivamente serán del tipo mal de muchos, consuelo de tontos. Y así, tienes que tener en cuenta con quién estás hablando, qué estás compartiendo y cuál es su consejo, ¿verdad? De qué lugar proviene. Sí, absolutamente. Y también creo que en relación con el cambio hay como una gran señal de alarma que lo rodea, especialmente al diferenciar entre el cambio falso y el cambio real. El cambio falso es performativo, ¿verdad? Es como decir, haré esto para conseguir aquello. Sí, no es profundo, no es un cambio real. Bueno, no hay transformación del corazón. Ellos solo te están mostrando lo que quieren que veas. Claro, y hay un motivo detrás de ello. El verdadero cambio no tiene ningún motivo. El cambio real no es algo que requiera algo a cambio, ¿verdad? Así que les voy a compartir un ejemplo de una situación que vivimos nosotros donde pude ver el cambio. Entonces yo estaba en un grupo de restauración matrimonial y el pastor de allí, Jason Carver, recuerdo que cuando este evento tan particular sucedió, inmediatamente envié un mensaje y fue como, ya lo entiendo. Bueno, esto es lo que pasó. Yo estaba en mi pequeño apartamento, tú tenías un apartamento. Acabamos con 4 minutos de diferencia entre nosotros y eso no estaba para nada planeado. Yo estaba como, ¿por qué se muda a una milla de mi casa? Eso no estaba para nada planeado y recuerdo cuando eso ocurrió, cuando decidí, me voy a mudar aquí, este es mi lugar y claro, como, ok, bueno, ¿a qué distancia está el lugar de Eddie? Y ay, Dios mío, esto va a ser como una cosa de 20 minutos y yo estaba como, ¿qué? Sí, y recuerdo sentirme casi como, quizás no deberías hacer esto, ¿sabes? Porque no quería que se interpretara de esa manera. Me planteé, debería mudarme allí, pero quiero decir, Dios ordenó ese lugar para mí, así que no voy a negarlo ni por un segundo. Pero yo estaba allí y tenía un escritorio en mi coche. Y estuvo en el maletero de mi coche por un tiempo y se quedó ahí por un buen rato porque, sabes, tenía a Lina y es difícil y era muy pesado y no podía subirlo por las escaleras, así que simplemente se quedó en el coche. No fue tan pesado.
Y tú viniste, ni siquiera recuerdo por qué viniste, a recoger a Elina, a dejar a Elina, a darle las buenas noches a Elina, o no lo recuerdo. Pero viniste, no fue una cita para sexo, todavía no estábamos ahí. No Ni siquiera estábamos allí, no. cerca de eso. Yo me imagino a la gente mirando y diciendo, sé por qué vino. No fue por eso. Estábamos sí. intentando ser copadres civilizados. Pero bueno, para no alargarme demasiado, aunque en realidad es una historia corta que estoy haciendo larga, él sacó el escritorio del coche, lo metió dentro y entonces se dio cuenta de que estaba un poco inestable, así que apretó los tornillos. Y luego, ¿sabes? Nos quedamos allí y hablamos un momento y después se fue. No hubo como, déjame abrazarte, no hubo como querer algo a cambio por haber hecho eso. Y ese es el verdadero cambio, el que realmente importa, cuando no estás esperando recibir absolutamente nada a cambio. Y creo que eso demuestra que no querían nada. No estaba intentando llegar a ningún lado, pero no estaba en un punto en el que dijera, no me acercaría a ti ni a 6 metros. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo estaba como, sí, te ayudo con este escritorio y lo pongo ahí y, oh, mira, está cojo, déjame arreglarlo rápido porque es sencillo, ¿verdad? Y simplemente había que hacerlo. Y yo dije, está bien, lo haré por ti, ¿verdad? En realidad no lo pensé mucho, pero eso fue definitivamente un cambio que ahora entiendo por qué lo ves así. Porque normalmente habría dicho, no, ni siquiera voy a ofrecer o pasar un minuto más aquí de lo necesario. ¿Sabes a lo que me refiero? Así es. Porque estábamos realmente, ¿sabes? Cuando hacíamos nuestras interacciones con nuestra hija, nos grabábamos el uno al otro, ¿verdad? Sí, de mal se puso. ¿Recuerdas? Nos grabábamos el uno al otro para tener pruebas si alguien hacía algo y ninguno de nosotros realmente hizo nada. Es que, no sé, supongo que intentábamos protegernos, pero se puso mal. Pero no, era simplemente algo que solo necesitaba hacerse y yo pensé, está bien, lo haré muy rápido. Sí, creo que, sabes, otra gran parte del cambio es la convicción que lo acompaña, no la culpa, no la vergüenza, es la convicción. Y creo que muchos, al querer que otros cambien, somos muy rápidos en señalar lo que deberían ver como pecado, como convicción, pero también tenemos que ser muy sensibles a entender que eso tiene que venir del Espíritu Santo. No puede surgir de que yo me acerque y le diga, oye, Eddie, sabes, la forma en que me tratas me hace sentir de esta manera. Ahora no estoy diciendo que no debamos tener conversaciones, pero me refiero a que si te encuentras en esa situación donde hay una separación, estás pasando por, ya sabes, tu matrimonio se está desmoronando y quieres que tu pareja cambie, a menudo los avergonzamos. Y a menudo señalamos el error de una forma que no es la que usaría el Espíritu Santo y poder simplemente confiar y permitir que el Espíritu Santo actúe en una persona, ¿verdad? Para que ese cambio surja de su interior. Creo que eso es realmente importante. Y estaba pensando, se me ocurrió una idea justo mientras decías eso. Se remonta a, ya sabes, el corazón de piedra a un nuevo corazón de carne, ¿verdad? Y te diré, sabes, lo que fue bastante sorprendente para mí al mirar hacia atrás, no en el momento, en ese instante lo pasé por alto por completo, pero mirando hacia atrás me doy cuenta de lo enojado que estaba, de lo herido que estaba con todo lo que sucedió entre nosotros, ¿verdad? Y cuando todo empezó a mejorar un poco entre nosotros, me sorprendió bastante al mirar hacia atrás lo fácil que cayeron las barreras, ¿verdad? Lo fácil que empezamos a hablar de nuevo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso es que para mí literalmente no tiene ningún sentido. Tuvo que ser Dios obrando en mí porque de alguna manera no lo retuve todo, ¿sabes? Sí, estoy completamente de acuerdo. Pienso que en ese preciso instante de, sabes, la transformación y la convicción y de percatarse de absolutamente todo, es como si el Espíritu Santo interviniera, te pusiera ese espejo justo delante de ti y entonces eres capaz de ver las cosas exactamente tal cual son. Para mí, yo tuve ese momento en que mi pecado me fue revelado, no por ti, no por los tabloides, no por la gente de la iglesia, no por mis amigos, fue por el Espíritu Santo. Fue un momento de, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Y entonces el arrepentimiento no es un simple lo siento, que ni siquiera creo que el lo siento fuera siquiera un pensamiento o un sentimiento real que yo tuviera. Fue un verdadero sentí repulsión. Era completamente distinto. Es, sabes, como cuando se te cae algo y dices, ay, perdón, ¿verdad? Como, ay, no fue mi intención. Y eso creo que es algo muy importante para reflexionar y entender. Es que el arrepentimiento no es no fue mi intención, ¿verdad? Sí, claro que Una sí, disculpa, por supuesto. un simple lo siento. El arrepentimiento es un verdadero cambio de rumbo y ese cambio de rumbo ocurre
cuando tu espíritu y tu mente se unen y el Espíritu Santo te está convenciendo y mostrándote claramente que este comportamiento, esta acción, haber herido a Dios de esa manera, y deberías sentirte completamente asqueado por haberlo hecho, deberías sentir como esa ira, esa rabia por haberlo hecho, ¿verdad? Uno debería sentir, es mucho más profundo que un lo siento. Y yo lo experimenté y yo lo viví y fue un camino muy doloroso, para ser honesto, porque de nuevo no es solo un simple lo siento, es la realización de que yo hice esto. Le causé tanto dolor a Dios, le causé tanto dolor a mi esposo, le causé tanto dolor a mi hijita, que no debió, que ni siquiera debió pasar por la separación que ella vivió entre nosotros. ¿Sabes? Eso fue difícil y creo que no puede haber cambio sin arrepentimiento. Y de nuevo, no el lo siento, sino el arrepentimiento. Y también diría que el arrepentimiento debe ser una verdadera transformación, ¿no crees? Y esa transformación que experimentaste fue que te sentías completamente asqueado por el pecado, ¿no es cierto? Miras hacia atrás y piensas, no puedo aceptar eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es una transformación completa de quién eres hasta lo más profundo cuando te arrepientes de verdad. Sí, absolutamente. Recuerdo perfectamente cuando en las primeras etapas de mi arrepentimiento y eso fue el primer paso. En realidad, para darles un poco de perspectiva sobre el arrepentimiento y cómo se manifestó en mi caso, nadie se acercó a mí. Bueno, permítanme retroceder. Hasta este preciso momento, nadie se ha acercado a mí para decirme, Melina, tienes que arrepentirte. Nadie vino a mí para señalarme, estás viviendo en pecado. De hecho, lo que escuché fue exactamente todo lo contrario. Estás separada, eres una mujer libre. ¿Sabes lo que te digo? Ve a vivir tu vida, ve a encontrar tu felicidad. Y no fue nadie quien dijo eso hasta que alguien lo dijo. Y me había unido a un grupo de oración porque hubo un momento en que estaba allí cuando Dios empezó a llamarme y a tocar mi corazón y de nuevo empezó a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y hubo un momento en que estaba allí y pensé, ok, tengo que aprender a orar de nuevo, porque había olvidado cómo orar, no he orado en años. Soy, sabes, la hija de misioneros y pastores. Debería saber cómo orar, pero por todo lo que había pasado me había alejado, ¿verdad? Seguro. Y yo de verdad sentía que no sabía cómo orar. Y recuerdo estar de pie en estaba de hecho en la cocina y dije, Señor, enséñame a orar de nuevo. Y te lo juro, desde el momento que me tomó a caminar de la cocina a la sala. O sea, como que caminaste 6 pies hasta el umbral y luego otros 6 pies de distancia y ya estás en la sala. A ver, la casa no era enorme, era como una casa de 3,500 pies cuadrados o algo así, o ni siquiera lo recuerdo. Era una casa de tamaño bastante decente, lo siento. Pero su distribución, la cocina y la sala estaban muy cerca. La forma en que estaba dispuesto, sí. Estaban justo uno al lado del otro. Así que cuando salí de la cocina y entré en la sala de estar, ya me había llegado una notificación a mi teléfono móvil de que me habían agregado a un grupo de WhatsApp. Y el grupo de WhatsApp era un grupo de oración y entonces me dije, bueno, ya sabes, pide y se te concederá. Y yo estaba en este grupo de oración y fue algo increíble porque me uní y casualmente justo acababan de iniciar una sesión dedicada a orar por tu matrimonio. Y yo pensé, ok, Señor, entonces definitivamente me estás llamando aquí. Y la mujer que lideraba ese grupo, aún soy amiga de ella, sigue siendo una mujer maravillosa, pero la que lideraba ese grupo, ella quería tener como una charla conmigo después. Y alguien que formaba parte del ministerio de Jason me había añadido a este grupo y sí, así fue más o menos como ocurrió, pero mientras hablábamos, sabes, ella estaba orando por mí y fue la primera persona que tuvo el valor de simplemente decirme, tienes que arrepentirte. Sí, ella es de las personas más directas que conoces. Sí, de verdad ahí está. necesitas y me dijo oírlo. que Ahí lo había tienes. estado orando por mí y Dios le ha mostrado que como hay algunas acusaciones en mi contra, como que ¿de qué se trata todo eso? Entonces, ¿sabes? Y yo al escuchar eso... Pero tú no estás hablando de acusaciones como en un proceso judicial, estás hablando de manera espiritual. Sí, ella estaba orando por mí. Ella no tenía idea de quiénes éramos, de cuál era mi camino, no tenía idea de nuestro matrimonio, ¿sabes? Y así que ella me dijera, eso fue monumental. Y para mí ahí fue donde todo empezó con el arrepentimiento y tuve que preguntarle al Señor, ¿sabes? ¿Cómo empiezo a orar?
¿Cómo me arrepiento? Porque yo en ese preciso momento me di cuenta de que había muchísimas cosas en mi vida de las que no me había arrepentido en absoluto, ¿verdad? Y entonces empecé, quiero decir, la lista era realmente muy larga y fui repasando cada una de las cosas, diciendo, Señor, por favor, perdóname por esto, me arrepiento. Y me arrepentí de verdad con todo mi corazón. Y estaba tan triste de haber herido, ¿sabes?, a Dios con todo mi pecado. Así que para mí fue, ¿sabes?, simplemente tener eso y que Dios renovara mi mente cada día, sin excepción, y luego llegar a un punto en el que pudiera venir a ti con, digamos, una versión más reciente. No perfecta, no, aún estaba en proceso de restauración en ese instante, pero una versión renovada. Iba a bromear, se te nota en la cara. Yo podría. Y me pregunté, ¿por qué parece que se va a reír? Ahí vas a decir, y gente aún no ha terminado. Irá al cuarto cuando acabemos aquí y seguirá arrepintiéndose para terminar. Wow, es que lo pude ver perfectamente en tu cara, como si dijeras, ¿por qué está mirando así? Como si se fuera a reír. Ay, por Dios. Así que este es el auténtico, crudo y honesto podcast Restored and Rising. Por favor, no nos abandonen. Queremos ser un verdadero aliento y una fuente de inspiración para todos ustedes. Así que puedes hacerlo sí, también. se puede. Y de hecho quiero ir terminando porque sé que ya llevamos un buen rato hablando. Y siento que creo que deberíamos hacer una segunda parte de esto, de verdad. Porque hay cosas en las que quiero profundizar, como puedes volver a enamorarte. Quiero que hablemos de las distintas facetas del cambio, ¿verdad? Si alguien no era romántico antes, puede ser romántico ahora. Si no eran íntimos antes, pueden ser íntimos ahora. Quiero que hablemos de esto con nosotros porque siento que pasamos por todo y luego fuimos restaurados. Sí. Así que eso significa que Dios va a usar esto para algo. Sí, y sé que tú en particular eres de los que dicen, no quiero compartir cosas personales sobre nuestra vida privada, ¿verdad? Pero de alguna manera vimos la luz y creemos que esto es algo que Dios definitivamente quiere usar nuestra experiencia para ayudar a otras personas. Esperemos que no. O incluso si llegan a pasar por algo como lo que nosotros pasamos, por muy duro que haya sido, que sepan que no son solo ellos, ¿verdad? Que esto no es algo único para ellos, ¿verdad? Así que por eso es que estamos haciendo esto. Nosotros de verdad sentimos un llamado a compartir y a dar esperanza y aliento a otras personas que puedan estar enfrentando algo similar o incluso algo remotamente parecido a lo que nosotros hemos vivido. Y de verdad quiero hablar sobre lo que experimentamos cuando comenzamos a ver el cambio. Así que sin duda haremos una segunda parte sobre si las personas pueden cambiar y cómo se manifiesta el cambio. Y entonces podremos realmente adentrarnos en ello. Ahora quiero animar a nuestros oyentes y a cualquiera que nos esté viendo, si es que alguien nos ve, si tienen preguntas específicas que quieran hacernos. Cuando les digo que pasamos por todo, yo, no nos matamos. Hubo violencia física, yo pausé. Sí, eso sí pero te lo es que hubo concedemos. acusaciones sobre eso. Pausé, pero todo lo demás sí que estuvo presente. Había todo Pausé, tipo sí, de claro. cosas, así que definitivamente quiero animarte. Si tienes preguntas y quieres consultarnos, por favor, no dudes en hacerlo. Tenemos nuestra página de Instagram, Restored and Rising, a la que puedes acceder y enviarnos tus mensajes por ese medio. También tenemos, como saben, nuestras propias cuentas personales, pero lo que realmente queremos es dirigirlos a nuestro correo electrónico. Tenemos el restoredandrisingpod@gmail.com para que puedan enviarnos sus preguntas allí. Estaremos muy contentos de leerlas. Definitivamente estaremos haciendo sus preguntas, saben, aquí mismo en nuestro podcast, porque creo que eso es realmente importante. Una vez más, el espacio que queremos crear aquí es un espacio que se sienta cómodo, seguro y sí, desafiante en ocasiones, pero nunca un lugar para el chismorreo. ¿De acuerdo? Así que definitivamente no vamos a hacer eso, no vamos a andar con chismes, no vamos a estar, ¿sabes? Sí, el propósito de todo esto no es en absoluto juzgar, es para ayudar a que otras personas puedan ser restauradas, ¿no? Ese es el verdadero objetivo. Es el punto principal. Y por lo tanto, si podemos lograrlo a través de nuestra historia, sin duda lo haremos. Así es, ese es el punto central de todo esto. Y si podemos lograrlo a través de nuestra propia historia, sin duda lo haremos y me esforzaré por ser un poco más abierto. Me resulta muy complicado. Realmente quiero ser discreto. Con total transparencia, sabes, cuando estábamos pasando por todo esto y siendo restaurados, mi deseo era simplemente ser restaurados y luego ir a vivir nuestra vida feliz y plena. Sí. Y eso es todo. Y sabes, que la gente más cercana a nosotros supiera, sabes, por lo que pasamos y luego... Sí.
no compartir nada de esto con nadie más. Así que recen por mí. Ya saben, estoy siendo abierta y vulnerable y sé lo que viene con eso. Y esa es la parte que no me gusta, pero lo tengo. Claro que sí, cariño. Claro que sí. Así que hasta la próxima, definitivamente haremos otro episodio aquí sobre la segunda parte de esto y hay muchísimos otros temas que vamos a estar discutiendo aquí, desde, ya sabes, la intimidad hasta las mentiras, el engaño y la amistad y cómo reconstruir una amistad y cómo pueden dos personas estar sentadas en una silla mirándose, sonriendo y riendo y sin embargo, hace apenas un año. No. 1 año y medio. Hace un año, febrero 2025. Sí, acabamos con todas las órdenes de alejamiento entonces. Sí. Así que de nuestra parte, sabes que nosotros hayamos pasado de esa situación a esta es simplemente un testimonio de que Dios puede hacerlo y que Dios lo hará. Y solo tienes que dejarle el espacio necesario para que el Señor pueda obrar. Así que, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Mi deseo es animarte a dedicar tiempo a la palabra, a pasar momentos con Dios y a realmente depositarlo todo a sus pies. Simplemente entrégaselo todo al Señor. Yo tuve que llegar a un lugar de verdadera humildad y simplemente decir, ok, Dios, no tenía todo esto resuelto y permitir que el Espíritu Santo te guíe y elige a Dios, ¿de acuerdo? Elige a Jesús, elige al Espíritu Santo para transformarte. Así que hasta la próxima. Gracias por escuchar. Hasta luego. Nos vemos.